Infovideos 2, semana 2, presión. Los integrantes son Francisco Rubio, Eduardo Vallejo y Andrés Andrango. Infografía. Tenemos la presión atmosférica, que es la fuerza que ejerce el aire sobre la superficie terrestre por unidad de área. Se equivale a lo que es una atmósfera a 101,325 pascales y 760 milímetros de mercurio. La presión absoluta es la presión real total que se experimenta en un punto específico y esta se puede dar por la suma de presión atmosférica y presión manométrica. La presión manométrica es la presión que se mide en un punto específico sin tomar en cuenta la presión atmosférica, está lo que es la igualdad de presión absoluta menos la presión atmosférica. Y la presión de vacío es una presión menor a la atmosférica generando un grado de succión en algún sistema. Se puede dar por presión de vacío es igual a presión atmosférica menos presión absoluta. Bien, los ejercicios propuestos para resolver en la práctica son: un medidor de vacío se conectó a un tanque y da una lectura de 30 kilopascales en un lugar donde la lectura barométrica es de 755 milímetros de mercurio. Nos pide determinar la presión absoluta en el tanque. Con la presión hidrostática se toma 13,590 kilogramos sobre metro cúbico. La gravedad es de 9,81 metros sobre segundo cuadrado. La presión atmosférica es igual a la altura por la densidad por la gravedad. Reemplazando valores nos da un valor de un millón, no, de 100.720,7 pascales, lo que es igual a 100,7 kilopascales. La presión absoluta es igual a la presión atmosférica menos la presión de vacío. Reemplazando valores nos da un valor de 70,7 kilopascales. El otro ejercicio es: un manómetro está conectado a un tanque y da una lectura de 50 psi en un lugar donde la lectura barométrica es de 59,1 eh, eh, milímetros de mercurio. Determina la presión absoluta en el tanque. Se toma el pH como 848,4 libras masa sobre pies cúbicos. Eh, La altura es de 29,1 pulgadas, lo que es igual en pies a 2,425 pies. La presión atmosférica es la densidad por la gravedad por la altura. Reemplazando valores nos da una presión atmosférica de 66,200 libras sobre pies cúbicos. Eh, en pies cúbicos, 144 pulgadas. La presión atmosférica es igual a 14.466,200, el equivalente a 459,7 p6. Pues bájale ahí. Luego dice: un manómetro está conectado a un tanque y da una lectura de 500 kilopascales en un lugar donde la presión atmosférica es de 94 kilopascales. Determine la presión absoluta en el tanque. La presión absoluta es igual a la presión manométrica más la presión atmosférica. Reemplazando valores nos da un valor de 594 kilopascales. Luego nos dice: el barómetro de un montañista da una lectura de megabars al principio de una caminata y de 780 megabars al final de ella. Despreciando el efecto de la amplitud sobre la aceleración gravitacional local, se determina la distancia vertical que ha escalado, suponiendo una densidad promedio de aire de 1,20 kilogramos sobre metro cúbico. La diferencia de altura es la presión 1 menos la presión 2 dividido la presión del aire por la gravedad. Reemplazando los valores nos da una diferencia de altura de 1.274 metros.
Estás el micrófono apagado. Bueno, continuando con la presión, el manómetro de tubo en U, principio de equilibrio de presiones entre el fluido medido y un fluido manométrico, agua o mercurio. El tipo es diferencial o relativo. La ventaja es de alta precisión y bajo costo. El uso de laboratorios o calibraciones. El manómetro Bourdon, principio es un tubo metálico curvado si se deforma al recibir presión y mueve una aguja. El tipo de expresión manométrica, ventajas es que tiene resistencia y es confiable. El uso son sistemas hidráulicos e industriales. El barómetro, el principio mide la presión atmosférica y los tipos son el mercurio, la columna líquida, el aneroide, cápsula metálica y deformable. El uso es meteorológico y aeronáutico. Vacuómetro. El principio es similar al manómetro, pero mide presiones inferiores a la atmósfera. El tipo es presión de vacío y usos son las bombas de vacío, sistemas de refrigeración. El análisis del manómetro es que mide suele ser la presión manométrica, es decir, la diferencia entre la presión absoluta del fluido y la atmosférica. Su función es comparar la presión interna del sistema con la presión atmosférica. El vacuómetro mide presiones inferiores a la presión atmosférica, es decir, mide el vacío, y se utiliza principalmente para condiciones bajas donde existe menos presión en sistemas cerrados, ya que detectan la diferencia entre la presión interna del sistema y la atmosférica. Muchas gracias por su atención.